Una profecía tipológica por excelencia es la de Mateo el capítulo 24. Vamos al pie de la página 3 en el manual y vamos a encontrar que Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se sentaron allí con él. Y los discípulos le mostraron a Jesús las piedras del templo. Algunas pesaban hasta 50 toneladas, las piedras. Y le dijeron a Jesús, mira, qué imponente es el templo. Jesús dijo, mire, no va a quedar una piedra sobre otra que no sea derribada en este templo. Y eso sacudió a los discípulos. Y después de un tiempito, le preguntaron a Jesús dos cosas. La primera pregunta es, dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Cuando dice cuándo ocurrirán esas cosas, están hablando de cuándo va a ser derribado el templo de tal manera que no haya una piedra sobre otra. ¿Cuándo serán estas cosas? Y luego hacen una segunda pregunta. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Dos preguntas. Ahora, Jesús no tomó por separado las dos crisis. Es decir, Jesús no dijo, bueno, estas son las señales que van a marcar la destrucción de Jerusalén y estas son las señales que van a marcar la destrucción del mundo. No, Jesús usó lo que sucedió en Jerusalén como una ilustración en miniatura, como un tipo de eventos mucho más grandes que tienen que ver con la destrucción, ya no de una ciudad, sino con la destrucción final del mundo. Ahora yo quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía muy claras sobre este asunto. Jesús no tomó estas profecías por separado. El Señor Jesucristo las entremezcló o las combinó. Porque las señales que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén localmente con el pueblo judío son señales que van a ser globales al final de la historia con el Israel espiritual. Ahora voy a leer estas citas del Espíritu de Profecía. La primera se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 581 y 582. Ustedes lo tienen en el manual, la página 4. Dice, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló, la palabra en inglés es mingled, mezcló la descripción de los dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos fusionó. Blended es la palabra en inglés. Fíjense, usó la palabra mingled, mezcló. Ahora usa la palabra fusionó o blended. Dice, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. ¿Están captando lo que está diciendo? Ahora sigue diciendo en esta cita, este discurso entero, es decir, Mateo 24, este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Es decir, lo que pasó localmente con el pueblo judío literal va a ocurrir globalmente con un pueblo espiritual al final de la historia. En el conflicto de los siglos, página 28, encontramos otra cita donde la sierva del Señor dice que estos dos eventos en realidad los explicó Cristo entremezclando los símbolos. Dice en el conflicto de los siglos, página 28, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. En el deseado de todas las gentes, página 692, repite otra vez lo mismo. Dice, de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente vio un ¿qué? Un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Entonces fíjense las expresiones. Mezcló, fusionó. No era solamente para los discípulos. Aquí dice que la destrucción de Jerusalén era un símbolo de algo mayor en el futuro. En el conflicto de los siglos, página 24, ella escribió, Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el juicio retributivo de Dios.
en la página 25 del Conflicto de los Siglos. Sería bueno que leyeran todo el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. Se trata de la destrucción de Jerusalén. Ahí encuentran todas estas citas. Dice ahí en la página 25, dirigiendo Jesús su mirada hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Hasta el pecado del mundo al final es semejante al pecado que llevó a Jerusalén a la ruina. Siguió escribiendo, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Miren, hermanos y hermanas, rechazar la ley de Dios es lo mismo que rechazar a Cristo, porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. ¿Cómo puede usted decir, yo amo a Cristo, pero no me gusta el reflejo de su carácter en la ley? Así que los cristianos que quieren clavar la ley en la cruz, en realidad están clavando a Cristo en la cruz. También encontramos esta cita en la página 34 del Conflicto de los Siglos. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. ¿Ven? Va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, es decir, de Jerusalén, no fue más que un pálido reflejo. Es decir, lo que sucedió en Jerusalén no es ni la sombra de lo que va a pasar. Y si ustedes leen ese capítulo, ustedes van a decir, ¿y cómo puede ser peor que esto? Si leen el primer capítulo del Conflicto de los Siglos sobre la destrucción de Jerusalén. Sigue diciendo, en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 18, otra vez la sierva del Señor enfatiza que la profecía en cuanto a Jerusalén era una profecía tipológica que tenía un cumplimiento mayor en el futuro. Escribió, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Ahí está otra vez los dos eventos. En el libro Testimonies for the Church, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753, Elena White escribió, mientras estas profecías tuvieron un cumplimiento que parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación que más directa a los postreros días. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351, encontramos otra vez el mismo concepto. La hermana White vez tras vez enfatiza que la destrucción de Jerusalén era un tipo o una ilustración, una miniatura de lo que va a pasar al final de la historia. Dice así, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351. Sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Y está citando Mateo 24, versículos 6 al 8. Ahora escuchen lo que dice sobre estos versículos. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los posteros días. Y voy a leer solo una más. Palabras de vida del gran maestro, página 102. La ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo.